Hola, mi nombre es Eduardo y hoy les voy a hablar sobre los fluidos, sus propiedades y unos experimentos relacionados. ¿Qué es un fluido? Se le denomina fluido a un tipo de medio continuo por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay fuerzas de atracción débiles entre ellas, y estas son afectadas por fenómenos físicos. ¿Qué hace que los fluidos fluyan? Es porque la fuerza que mantiene unidas sus moléculas es lo suficientemente fuerte como para mantenerlas juntas, pero no lo suficientemente fuerte como para mantener la rigidez o retener la memoria de forma, que es la capacidad de recuperar su forma original después de ejercer una fuerza determinada. Luego, debido a que las moléculas líquidas deben permanecer juntas, pero no pueden resistir el cambio, el efecto de una fuerza continua sobre ellas, como la gravedad, hace que se deformen continuamente hasta que se muevan, de modo que puedan fluir de una manera de un recipiente a otro, de un contenedor al suelo y así sucesivamente. Su flujo en esta dirección dependerá de su viscosidad, una medida de resistencia a la deformación. Por el contrario, la viscosidad del líquido disminuye al aumentar la temperatura. ¿En qué se dividen los fluidos? Se dividen en tres, que son fluidos newtonianos. Son aquellos que tienen viscosidad constante, es decir, que no varía sin importar cuánta fuerza se le aplique al fluido. Para estudiarlos suelen usar las leyes de la mecánica newtoniana establecidas por Isaac Newton. El agua y el aceite se comportan como fluidos newtonianos. Superfluidos, o también llamados fluidos perfectos, se caracterizan por carecer totalmente de viscosidad, es decir, pueden fluir ante la menor fuerza aplicada sin ofrecer resistencia, o sea, sin fricción. El helio se comporta como un superfluido a muy bajas temperaturas. Y por último, los fluidos no newtonianos. Son un tipo intermedio entre fluido y sólido, dependiendo de sus condiciones de temperatura y tensión. No tendrá viscosidad única, sino que dependerá de la fuerza que se le ejerza sobre él o de los cambios de temperatura si se le somete a una fuerza repentina. Se comportará como un sólido ofreciendo resistencia, mientras que si se le deja en reposo, fluirá como un líquido más o menos denso. Propiedades de un fluido. La primera es la viscosidad, que es la resistencia que ofrecen los fluidos a las deformaciones y que tiende a impedir la fluidez. Por ejemplo, una sustancia como el alquitrán es sumamente viscosa y fluirá mucho más lento que una de baja viscosidad como el alcohol o el agua. Densidad. Es la medida de la cantidad de la materia que hay en un volumen determinado. Suele representarse en kilogramos sobre metros cúbicos. Los fluidos que poseen mayor o menor densidad de acuerdo a la cantidad de partículas que hay en el mismo volumen de fluido, aunque las interacciones entre estas partículas también influyen en la densidad. Volumen es el espacio en el que un fluido ocupa una región determinada considerando longitud, altura y ancho. Los líquidos poseen un volumen determinado y adoptan la forma del recipiente donde están contenidos, mientras que los gases no poseen ni el volumen ni la forma del recipiente que los contenga. Presión es la fuerza que la masa de un fluido ejerce sobre los cuerpos que se encuentran sumergidos en él. Un objeto que cae al fondo de un lago tendrá encima el peso de todo el volumen del agua completo, lo cual significa que el objeto está sometido a mayor presión que cuando está en la superficie. En los fondos marinos la presión es muchas veces mayor a la atmósfera terrestre. Tensión superficial es la energía que se necesita para aumentar la superficie de un fluido líquido por unidad de área, es decir, que un líquido se resiste a aumentar su superficie. Esta es la propiedad que le permite a algunos insectos caminar sobre el agua. Capilaridad es la fuerza de cohesión intermolecular de los fluidos que les permite subir por un tubo capilar, en contra de la gravedad, dado que la atracción entre sus partículas es mucho mayor a la atracción de sus partículas por el material del tubo. Esto se debe en parte a la tensión superficial. ¿Qué es la flotación? Cuando un objeto o un cuerpo está bajo un fluido, por ejemplo sumergido en el agua,
Su peso es una fuerza que, por gravedad, tira de él hacia abajo y vence la presión que el fluido ejerce sobre él y sus puntos sumergidos. Y se mide contra una fuerza similar que ejerce una columna del fluido bajo el cuerpo conocida como empuje. Si un objeto es arrojado al agua y se hunde, es porque su peso vence al empuje con el que el líquido contrarresta su masa, mientras que, si el objeto permanece flotando, es porque el empuje es igual o superior a su propio peso. Esta es la razón por la cual nos cuesta menos levantar un objeto bajo el agua a partir de su superficie. A nuestra fuerza debe sumarse el empuje del fluido hacia afuera del agua. La ley de Pascal, ¿qué es? Es un principio descubierto por Blaise Pascal en el siglo XVII, que dictamina que un cambio de presión aplicado en un líquido encerrado en un recipiente se transmite por igual en todos los puntos del fluido y en todas las paredes del recipiente. Esta ley se conoce como principio de Pascal y es sumamente útil en la hidráulica, que emplea los fluidos como herramienta mecánica para regular el movimiento. Procedimiento: determine la masa del vaso precipitado vacío de 1 litro. Coloque un vaso precipitado más pequeño en su interior, llene completamente este recipiente y cuide de que no se derrame el agua en el interior del depósito. Tome el sólido y determine su peso con un dinamómetro. Colóquelo en el interior del vaso lleno de agua. Cuide que no llegue al fondo ni que roce las paredes. Mida el peso del sólido estando este completamente sumergido. Saque el sólido del vaso del depósito. Determine la masa y el peso del agua derramada en el depósito cuando se introdujo el sólido. Y por último, el experimento que demuestra el principio de Pascal. Es tan fácil como tener un vaso lleno de algún tipo de líquido y una jeringa. Solo basta con retirar el fluido con la jeringa para que quede verificado el principio de Pascal.